Saludos cordiales, estimado docente, compañeros. Mi nombre es Joel Condori Huamanquispe. Soy estudiante de la Universidad Continental del Cusco, de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad voy a tocar un tema de suma importancia que es el producto académico número 3 de Iter Criminis, lo que es del curso Derecho Penal, parte general, ¿no? ¿Qué es iter criminis? Es hablar del camino del delito, es decir, cuál es el proceso que tiene este delito, desde que inicia hasta su culminación, ¿no? También conocido como el proceso de realización del delito, tanto interna y tanto externa, ¿no? Del comportamiento humano. Bueno, la misma que presenta una consecuencia jurídica penal es lesionar o poner en peligro bienes jurídicos tutelados, ¿no? Y dentro de este iter criminis tenemos dos fases. La primera fase que es la fase interna y otra es la fase externa. En la fase interna tocamos pues tres fases, ¿no? Que es la ideación, deliberación y resolución. Para ir al camino del delito se toman esos tres aspectos, ¿no? Primero en la ideación, pues surge la idea delictiva en la mente del sujeto, ¿no? Se dice que el delito nace de la mente del sujeto, ¿no? Por tanto, este primer momento ocurre estrictamente en el mundo interior del agente, o mejor dicho, del sujeto, ¿no? Y después, seguidamente, si esto progresa, pasamos pues a lo que es a la fase de liberación. La idea sigue permaneciendo en su mente del sujeto y se somete pues a una autocrítica, pues dice pues no, sigo pensando en esa cosa o ya no, y el sujeto elabora y desarrolla el plan delictivo e ilícito, ¿no? Y siguiendo ese paso, pues vemos lo que es la resolución, ¿no? Cuando el sujeto toma la decisión de realizar el acto delictivo, o sea, toma la decisión, ¿no? Entonces, bueno, en los tres momentos de la fase interna del delito, son irrelevantes para el derecho penal, no son punibles, ¿no? Es decir, el pensamiento no delinque, ¿no? A nosotros no nos pueden, o sea, que no nos pueden juzgar, no nos puede juzgar el derecho penal por lo que pensamos, ¿no? Y así lo respalda la Constitución Política del Perú en el artículo 2, derechos fundamentales de la persona, en el numeral 3, ¿no? A la libertad de conciencia, a la religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. Eso es lo que dice la Constitución Política del Perú. Y, y pasando lo que es la resolución, la fase interna, que es la resolución, llegamos a eso y después tomamos una decisión de tomar de un acto delictivo ilícito, pasamos pues a la fase externa y en esta fase el sujeto realiza actos que son observables desde el exterior y son sancionables para el derecho penal, son punibles, o sea, que son sancionables, como quien dice aquí, ¿no? Como menciona. Y ahí dentro de eso están pues los actos preparatorios y el acto de ejecución. En el acto de preparatorio son aquellos en los cuales el autor dispone de los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone. Estos actos son comportamientos precedentes a la ejecución típica del delito, ¿no? Y en los actos de ejecución, una vez que el autor o el sujeto realizó los actos preparatorios, puede decirse que retractarse sin sanción penal alguna. Puede retirarse, ¿no? Puede retirarse o puede continuar, ¿no? Ya sea, caso contrario, comenzará a ejecutar el delito, ¿no? Si no se retira, ¿no? Si no deja el acto preparatorio, ¿no? Y dentro del acto de ejecución está pues lo que es la tentativa, consumación y agotamiento, ¿no? Y dentro de la tentativa también podemos decir todavía que hay una fase que es el desistimiento, ¿no? ¿Y qué es la tentativa? A ver, la tentativa es cuando la realización de los actos de ejecución no llega a consumar el delito, sea por interrupción o por su propia voluntad, desistimiento, ¿no?
mencionaremos la paralización de la ejecución del delito. Claro, el sujeto toma la decisión de ya no hacer el delito por su voluntad propia o si no por otras causas, por otras partes, ¿no? Esa es la tentativa. En cambio, el desistimiento pues, consiste en la reacción voluntaria del autor, quien decide dejar de realizar los actos de ejecución del delito, evitando que se dé a su consumación, ¿no? En cambio, en la consumación consiste en la reacción voluntaria del autor, quien decide dejar de realizar los actos de ejecución del delito, evitando que se dé una consumación, ¿no? Y en el agotamiento, en el camino del delito del agotamiento se ubica luego de la consumación, ¿no? En el que el autor, además, o el sujeto, además de realizar todos los elementos de tipo objetivo y subjetivo, resulta que consigue la intención de ulterior. Se consigue el delito, ¿no? Que se encontraba implícita en su resolución criminal. O sea que aquí en el agotamiento termina el proceso, ¿no? de hacer delito, ¿no es cierto? Bueno, tenemos también lo que es un ejemplo de este tema que es iter criminis, hablando de una persona A, por ejemplo, en la fase interna, decide pues matar, piensa, se imagina, ¿no? Y decide matar a su amigo B mediante envenenamiento para quedarse con su puesto de trabajo. Así planea invitarle una bebida con un veneno. Y en la fase externa, lo que es en el acto preparatorio, la persona A va a comprar el veneno a una farmacia. Ya pues en una fase, lo que es la ejecución del delito, en tentativa, A vierte el veneno en la bebida y le ofrece a la persona, a su amigo B, ¿no? Y en la consumación, la persona B se toma la bebida e inmediatamente muere. Y en la fase de agotamiento, la persona A, es, o sea, ascendido al puesto de trabajo de su ahora difunto, del amigo B, o en su puesto de la persona B, ¿no? Esos son los ejemplos de este tema que es el itir crímenes, ¿no? Y muchas gracias.